Hola a todos, mi nombre es Leandro Muñoz y vengo a hablarles de la identificación de problemas, definición del problema y antecedentes, aspectos necesarios para la elaboración del anteproyecto de investigación. Para empezar, quiero recordarles algunos elementos importantes en el proyecto. Primero, tenemos dos fases, una que es la elaboración del anteproyecto y la otra que es la elaboración del proyecto. En la elaboración del anteproyecto tenemos unos puntos tales como introducción, antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, justificación, marcos de referencia, metodología, cronograma, productos esperados, presupuesto y bibliografía. Dentro del proyecto, además de estos puntos antes mencionados, vamos a tener desarrollo de los objetivos expresados en capítulos, productos realizados y por supuesto conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Ahora, quiero hablarles de lo que es un problema. Un problema es una necesidad, dificultad o ausencia de algo que se convierte en un problema, ¿cierto? En el segundo elemento podríamos hablar de un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin, y en el tercer elemento una situación o un fenómeno que requiere solución. Un problema puede ser caracterizado por las tres o por alguna de estos ítems. Hay tipos de problemas, por supuesto. Hay unos tipos teóricos cuyo propósito es reflexionar sobre un tema de conocimiento. Hay unos tipos prácticos cuyo objetivo es generar procesos de innovación o soluciones a problemáticas específicas, o también la aplicación de conocimientos. Y hay unos teóricos prácticos que hace parte de las dos anteriores, que generalmente empieza por conocer o por generar conocimiento a partir de una problemática específica y posteriormente con la solución de esa problemática específica. ¿Por qué es importante mirar los tipos de problemas? Los tipos de problemas son importantes en la medida de que yo puedo identificar o yo tengo una necesidad de conocimiento o yo quiero solucionar una situación o una dificultad que está representándome un problema. Ideas para investigar. Hay muchas ideas para investigar. Pueden salir, por ejemplo, a partir de la inspiración, ¿sí?, basadas en los intereses personales del investigador. Puede ser a partir de una oportunidad, de algún tema que le sea familiar o que usted encontró, que se puede generar una oportunidad para usted en investigación, una oportunidad de conocimiento, de resolver un problema. Está el tema de conceptualización, que es detectar un fenómeno o problema de investigación. Está una necesidad a partir de una problemática, ¿sí?, que es desde definir desde ciertos elementos cuáles son esos elementos, esas carencias que existen, ¿cierto? Y a partir de los huecos de conocimiento, que esos huecos de conocimiento son para generar nuevas teorías y esas teorías nos ayudarán a comprender el mundo de otra manera. Para lo anterior es importante tener en cuenta como un ejercicio principal y una recomendación que yo siempre hago es partir de un árbol de problemas. Un árbol de problemas es una herramienta que me sirve a mí para establecer cuál es el problema, cuáles son las causas del problema y cuáles son los efectos. Esta sencilla herramienta ayuda a que usted pueda concentrarse efectivamente si lo que está pensando es un problema o usted está pensando en un tema de un efecto o está pensando en el tema de una causa. Entonces aquí hay un elemento importante que es un ejemplo de frecuentes accidentes de ómnibuses. ¿Sí? Tenemos las causas, entonces las causas son conductores son imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado. Debajo de vehículos en malas condiciones tenemos vehículos obsoletos, deficiente estado de mantenimiento. En la parte de arriba tenemos los efectos, entonces tenemos pérdida de confianza en la empresa de transporte, pasajeros heridos o muertos o pasajeros llegan tarde. ¿Sí? En este contexto yo puedo empezar a definir cada una de las causas y cada uno de los efectos. ¿Qué es lo interesante del árbol de problemas? Que las causas me van a ayudar o me van a dar esos elementos necesarios para yo definir el problema, ¿cierto? Y los efectos me van a dar esos elementos necesarios para yo justificar la solución que pueda plantear en el problema, ¿sí? O esa investigación que yo voy a desarrollar en el trabajo. Hay un elemento muy importante y es que tanto las causas como el problema y los efectos tienen que estar en coherencia. O sea, como así en coherencia que yo pueda, si yo leo desde abajo hacia arriba, pues yo voy a tener una narrativa lógica, concreta,
y coordinada. Entonces, en este contexto es muy importante establecer, digamos, los lineamientos y que cada una de las partes se comuniquen entre sí. Ahora bien, es importante también establecer que cuando yo voy solucionando cada una de las causas de este problema, que son frecuentes accidentes en ómnibuses, son elementos que yo voy a ayudar o que voy a empezar a desarrollar para resolver el problema en sí. En pocas palabras, si yo resuelvo cada una de las causas de ese problema, se supone que yo o elimino el problema o reduzco el problema. Ahora, entonces, por ejemplo, si yo reduzco, digamos, conductores son imprudentes o casi que elimino esa causa, pues por supuesto ayudo a solucionar ese problema. Si yo tengo vehículos en muy buenas condiciones, donde los vehículos obsoletos ya no están y donde hago un buen mantenimiento, pues por supuesto puedo tener menos accidentes en ómnibuses. Y por supuesto, si yo tengo unas calles en muy buen estado, seguramente esos frecuentes accidentes en ómnibuses se va a reducir constantemente. Por lo tanto, los efectos se van a reducir también. Entonces, yo puedo plantear incluso soluciones para cada una de las causas. Entonces yo podría, por ejemplo, plantear para conductores son imprudentes una especie de test anual, ¿cierto? Una especie de test anual donde yo le hago un test a los conductores para saber si son imprudentes o no. Puedo hacer todo un tema, por ejemplo, de alcoholemia, puedo hacer, no sé, estrategias que le ayuden a que los conductores eleven su nivel digamos, de prudencia. En temas de vehículos de malas condiciones, por ejemplo, puedo plantear aplicaciones que me ayuden a identificar cuáles son los vehículos que ya están en mal estado o cuáles son los vehículos que de pronto no se les ha hecho mantenimiento, ¿sí? Y calles en mal estado, pues yo puedo generar, por ejemplo, toda una metodología que me permite identificar rápidamente las calles que están en mal estado para yo ir directamente allá y solucionar este problema. Lo importante no es enamorarse de las soluciones, porque yo este problema puedo tenerle diferentes soluciones, sino que lo importante es que yo me pueda enamorar del problema y que del problema puedan salir muchas soluciones alrededor de eso. O sea, que una solución A no necesariamente compite con una solución B, que todas podrían ayudar a reducir el problema. Este es otro ejemplo del árbol de problemas. Este es un ejemplo interesante donde existen estudiantes de primaria, ¿sí? Del 1 de mayo involucrados en acciones de vandalismo. Entonces acá yo miro que, por ejemplo, hay un problema que es un problema social y que a partir de eso yo tengo pues unas causas. Entonces, por ejemplo, tengo inexistencia de un programa de prevención en vandalismo como una causa directa, falta de espacios de convivencia familiar, influencia de líderes negativos, deficiente difusión de proyectos de prevención de vandalismo como causas directas. En segundo momento yo tendría para el tema de inexistencia de un programa de prevención en vandalismo, falta de capacitación a profesores en temas relacionados con vandalismo, falta de percepción del problema de vandalismo en los niños de primaria. Y aquí es bien interesante este árbol de problemas o este ejemplo, y es que los caracterizo por los stakeholders o por los grupos de interés. Entonces está la escuela, en otro, digamos, columna, por así decirlo, están los padres, donde dice falta de espacios para convivencia familiar, ¿sí? Inexistencia de un comité de participación social, por ejemplo, falta de sociedad de padres de familia. En el tema de estudiantes, por ejemplo, falta de autonomía en la toma de decisiones personales. Y en el tema de la comunidad, inexistente vinculación de organizaciones de la sociedad civil, escuelas y padres para solucionar este problema. Estas son causas indirectas. Entonces, yo puedo a esas causas directas seguirle desplegando más elementos que me ayuden a comprender aún más el problema. Y lo interesante de este árbol es que me ayuda a establecerlo a partir de los grupos de interés. Entonces aquí yo ya empiezo a mirar lo interesante del árbol de problemas, me da una mayor comprensión, me da una narrativa diferente y a partir de estos elementos de una mayor comprensión, pues yo puedo ya empezar a desarrollar el anteproyecto de investigación. Cabe aclarar que esto nace a partir de una perspectiva propia, a partir de unos elementos que usted ya conoce y que ha investigado. En pocas palabras, pueden tener algunos sesgos. Sin embargo, estos sesgos pueden irse solucionando en la medida de que usted va investigando.
Además que esto permite dar un inicio importante para empezar a escribir. La mayor dificultad que uno tiene en el proceso de investigación y específicamente en la escritura es que a veces es muy difícil empezar a escribir porque uno no sabe qué va a escribir. Entonces, esto por lo menos te da la narrativa de lo que yo voy a empezar a escribir. Si ustedes ven en la parte de arriba están los efectos. Entonces, desde el punto de vista de la escuela vemos deserción escolar, ambiente escolar no favorable. Desde el punto de vista de los padres, tejido social en mal estado, ¿cierto? Desintegración familiar. Desde el punto de vista de los estudiantes, podemos ver menores de edad en tutelares, delitos graves, riñas, en comunidad, dinámica social deteriorada y normalización del vandalismo. Esto genera unos altos índices de delincuencia, por lo tanto, generaría otros problemas sociales como violencia, como robos, como otro tipo de cosas que va a generar un problema cada vez social más grande. Entonces, en la medida que yo vaya identificando esos problemas en la comunidad y vaya tomando acciones particulares, seguramente todos los problemas asociados no solamente a vandalismo, sino a otro tipo de cosas van reduciendo o se van reduciendo de manera importante. Ahora, es importante hablar de las dimensiones del problema de investigación. Yo para hablar del problema de investigación tengo que hablar de 4 preguntas sencillas. El qué, que es el tema, el quiénes, ¿cierto? El dónde y el cuándo. El quiénes es como a la población que va dirigida, el dónde es como la ubicación geográfica y el cuándo el periodo de tiempo o la temporalidad que se está desarrollando ese proyecto de investigación. Entonces aquí hablamos, por ejemplo, un tema de pobreza oculta, ¿sí? Entonces aquí hablamos, tenemos que empezar a investigar qué es pobreza oculta, desde dónde lo analizamos, cuáles son los conceptos claves, cuáles son las miradas, desde qué autores, quiénes, estratos 3, 4, 5, en dónde, en Colombia, en los últimos años, cuál es el periodo del tiempo y por qué. Cogí este ejemplo, digamos, adrede, pensando que el tema de pobreza oculta son aquellas personas que viven en estratos 3, 4 y 5 y que son personas que de pronto no pueden o que son de clase media y no pueden atender sus necesidades básicas, sino que de cierta manera necesitan ayuda, ya sea de la comunidad o del gobierno nacional. Pero allí hay un tema importante y es que la pobreza oculta no se manifiesta, ¿cierto? Adentro de los hogares puede haber unas deficiencias importantes de ingresos, incluso de calidad de vida, pero hacia afuera todo se ve normal. Entonces a eso se le habla desde algunos autores lo que es pobreza oculta. Pero no solamente a partir de, digamos, de esa definición que les acabo de dar se puede hablar de pobreza oculta. Seguramente otros autores van a hablar desde múltiples ópticas. Lo importante en este proceso es saber desde qué óptica me voy a parar y a partir de desde qué óptica voy a analizar, digamos, este tema en particular. Y quiero mirar un tema de dimensiones de la investigación a partir de aproximaciones conceptuales, como un ejemplo. Entonces, si yo hablo de pobreza oculta, vamos a hablar de patrones mentales, vamos a hablar de distribución de la renta, vamos a hablar del ingreso, vamos a hablar de movilidad social o vamos a hablar del desempleo. Si voy a hablar de estratos 3, 4, 5, vamos a hablar de mujeres, hombres, familias o hogares unifamiliares. Si voy a hablar de Colombia, voy a hablar de regiones, voy a hablar de ciudades o 13 áreas metropolitanas en el caso de Colombia, o rural o urbana. Si voy a hablar los últimos años, voy a hablar desde la década del 2011 al 2020 o desde el 2016 al 2020 o en la actualidad que es el 2020. Entonces, yo tengo que definir cada uno de esos aspectos de los que voy a hablar en el proyecto. Lo importante es que cuando ustedes se planteen una pregunta de investigación puedan, digamos, coger cada variable, cada elemento de la pregunta, cada palabra y buscarla en internet o si quieren en la RAE para saber qué es lo que ustedes realmente están diciendo, para preguntarse si realmente lo que están hablando allí es lo que ustedes se imaginan. Entonces, un muy buen ejercicio práctico es que ustedes cojan cada palabra de ese título de investigación, del proyecto o de ese problema de investigación y lo busquen en la RAE o lo busquen en internet para saber si lo que ustedes están hablando corresponde y tiene coherencia con lo que están pensando y, y por supuesto con lo que están escribiendo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno piensa una cosa, pero normalmente al escribirlo normalmente cambia un poco el sentido. Entonces es para mirar esas coherencias. Y por lo otro es para que ustedes logren dimensionar si realmente lo que está hablando tiene coherencia o realmente no tiene coherencia.
Hay un aspecto importante que quiero hablar. ¿Qué es el objeto de estudio? Entonces, por un lado, tenemos el tema de investigación, ¿cierto? El tema de investigación es el que estábamos hablando arriba, que es pobreza oculta, ¿cierto? Pero ese no propiamente es el objeto del estudio, sino que el objeto de estudio es el alcance de la investigación. Entonces, ¿a quiénes afecta? El lugar donde se desarrolla y el tiempo en donde se desarrolla. Entonces, si nos devolvemos un poco acá, el objeto de estudio partiría de quiénes, dónde y cuándo, ¿cierto? El de acá arriba sería el tema. ¿Por qué les digo que el objeto de estudio? Porque en algunos contextos, algunos profesores, investigadores le van a hablar a ustedes cuál es su objeto de estudio y usted tiene que saber o tiene que contestar estas preguntas, ¿sí? Porque es muy importante a la hora de hacer un proceso de investigación. Un aspecto importante que quiero decirles es que dentro de, digamos, del compendio del documento se tiene que hablar no solamente de problemas, sino que también se tiene que hablar de un aspecto importante como es la introducción. Entonces, en la introducción, esta es una primera parte que sitúa el texto en un contexto y expresa lo que será desarrollado en el cuerpo del texto. Es una síntesis de antecedentes, del problema de investigación, ¿cierto? Del objetivo o propósito de la investigación, de la justificación, del marco teórico, del resultado principal o de los resultados principales, la conclusión y la recomendación principal. Entonces, esto es un texto narrativo de muy corto, digamos, extensión o alcance, más bien extensión, y allí donde se sintetiza toda la información del proyecto. ¿Y para qué es una introducción? Para aquel lector que quiere saber un poco o que quiere o está buscando información en su proyecto, simplemente se contextualice rápidamente y pueda o quiera leerlo o en su contexto no haga ninguna de esas dos cosas. Entonces la introducción me da una mirada general que ubica al lector de lo que se está investigando. Por eso es tan importante la introducción. Y normalmente algunos dejan la introducción para el final u otros empiezan a hacer la introducción en la medida que van desarrollando el proyecto. Ahora, a partir de eso, hay que hablar de un tema también importante que es el planteamiento del problema. Y aquí el planteamiento del problema es un elemento que surge a partir de esa problemática que estábamos hablando arriba. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema? Entonces, partimos que el planteamiento del problema, según lo que les mostré al inicio, es la definición del problema, ¿cierto? Partimos de lo que es la definición del problema, que es una relación que surge a partir del análisis de un problema, parte fundamentalmente del análisis de las causas del problema y cómo de estas inciden en el problema abordado y en especial en el objeto de investigación. Entonces, esta definición del problema va a terminar con un planteamiento del problema, ¿cierto? Que es cómo la distribución del ingreso ha incidido en la pobreza oculta en las familias de la ciudad de Cali en la década del 2011 al 2020. Entonces, si ustedes ven arriba, lo verde es el tema de investigación, las familias son a quienes, en el dónde es la ciudad de Cali y la década es el tiempo o la temporalidad que yo estoy analizando. Como les decía, como les decía anteriormente, esa definición del problema tiene que terminar con lo que es una formulación de problema. La formulación de problema la dejé aquí en la anterior diapositiva. Sin embargo, requiere que usted también sepa de cómo plantear esa formulación del problema. Entonces, la formulación del problema, pregunta de investigación, formula lo que debe hacer u orienta hacia respuestas que busca la investigación. Algunos aspectos que se deben tener para desarrollar preguntas. Que no se conozcan las respuestas. Si se conoce, no valdría la pena realizar el estudio, ¿cierto? Que puedan responderse de manera empírica, con datos medibles y observables, que impliquen usar medios éticos, que sean claras, que el conocimiento se obtenga sea sustancial. Entonces, lo importante del planteamiento del problema es que primero usted investiga para conocer algo o para responder algo que no se ha hecho antes, ¿sí? Que se pueda tener evidencia empírica a partir de entrevistas, encuestas, bases de datos, ¿cierto?
Que se utilice medios éticos es que yo no vaya a interferir, por ejemplo, a hacer experimentos con seres humanos o ese tipo de cosas que van en contravía, digamos, de los derechos humanos y por supuesto del tema ético, que implique, o más bien sea claro, que el proyecto de investigación sea claro. Una de las mayores dificultades para los estudiantes es que a veces el texto no, o la pregunta no es tan clara, entonces a veces como que empiezan por un lado pero terminan por el otro y a la vez como que se empiezan a generar tantas cosas que el proyecto no tiene ningún norte. Lo importante de la pregunta de investigación, y me voy a devolver un poco, es que me permita saber qué es lo que voy a investigar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de pobreza oculta, pues yo no voy a hablar de otros temas, por ejemplo, como cultura. No tiene sentido hablar de temas de culturales, a no ser de que sea la cultura, de cómo la cultura incide en la pobreza oculta, específicamente en la zona de Santiago de Cali. Si yo estoy hablando en las familias de la ciudad de Santiago de Cali, yo no puedo hacer una investigación, aunque yo podría tomar elementos, por supuesto, tanto en el marco teórico, en los antecedentes, para abordar el problema de investigación o para abordar este problema de investigación. No necesariamente mi foco va a centrar en las familias de Colombia, entonces yo tengo que mirar que las familias de la ciudad de Cali son mi foco de investigación y que los resultados tienen que estar en coherencia con las familias de la ciudad de Cali y que la década del 2011 al 2020 pues tengo que respetar este periodo de tiempo. Si yo, por ejemplo, empiezo a hacer investigaciones del 2008, ¿cierto? 2005, 2008, pero mi proyecto está siendo analizado o está planteado a partir del 2011, 2020, pues esa investigación que estoy haciendo del 2008 sería otro tipo de investigación. ¿Por qué? Porque no se amarra la temporalidad de este proyecto. Lo importante es que la pregunta de investigación tenga coherencia con el título de investigación, con el objetivo general, con los objetivos específicos y por supuesto cuando se desarrolle todo el proceso con la marco teórico, con la metodología, los de la investigación y por supuesto con las conclusiones, los análisis de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Seguiré por acá. Algunos errores frecuentes en el planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, partimos de que hay términos generales o poco específicos. Entonces, un ejemplo es cuáles son las causas de la depresión. Allí no me dice, ya sabemos en términos generales cuáles son las causas de la depresión, pero allí no me dice específicamente en qué ciudad, en qué población. Hay que entender que la depresión es muy diferente en la población joven, en la población adulta, digamos 30, 40 años, a la población de la tercera edad, ¿cierto? De pronto puede ser muy diferente la depresión en la parte del país de Cali o en Bogotá o en Medellín, ¿cierto? Hay variables del contexto que definen o digamos afectan lo que es un poco el tema de la depresión y los pensamientos de la gente con relación a esto. Objetivos y preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no al proceso. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que tiene el gobierno frente a la pandemia? O sea, por ejemplo, en este contexto de pandemia, ¿cuáles son las medidas? Ya sabemos cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno, pero eso no me implica que realmente vaya a generar un nuevo conocimiento. Yo podría sí investigar, por ejemplo, después de que pase este proceso, después de 1 o 2 años, cuáles fueron los efectos de las medidas tomadas por el gobierno en la pandemia del 2019-2020. Es muy diferente. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, gobierno colombiano. Entonces, eso es muy diferente. ¿Por qué? Pues porque yo estoy mirando cuáles son los efectos y realmente esos efectos, digamos, fueron, o más bien caracterizo cómo esos efectos fueron, si fueron bien, si no fueron tan bien, respecto, pues, por supuesto, de unos marcos teóricos, ¿cierto? Si es cómo, digamos, incidieron en digamos, en la población. Entonces, se puede analizar a partir de eso. Pero como está planteado en este momento, ¿cuáles son las medidas que tiene el gobierno frente a la pandemia? No sería un proyecto de investigación o no sería una pregunta para un proyecto de investigación. Preguntas objetivos dirigidas a una consecuencia o entregable, producto o impacto de investigación. Entonces, por ejemplo, generar un nuevo programa para analizar datos cualitativos. Eso tampoco es una pregunta para una investigación. ¿Por qué? Porque esto se refiere más a un producto o a un entregable o a un resultado final. ¿Que se puede involucrar al proyecto? Sí.
hace parte del proyecto, pero no es el proyecto. Entonces allí esas preguntas que me generen este tipo de elementos como de resultados finales, no necesariamente, digamos, es pertinente para una investigación. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a crear una empresa, entonces el problema no va a decir crear una empresa para analizar datos cualitativos, por ejemplo, no, sino es eh, estudio de factibilidad o de viabilidad de la creación de una empresa, de análisis de datos cualitativos, es diferente. Otros elementos importantes son objetivos o preguntas que no implican una investigación completa. Por ejemplo, números de casos del COVID-19. O sea, eso no me implica una investigación completa, simplemente me está dando un dato. Entonces ese tipo de investigaciones no se hace. Además porque eso es una información que, por ejemplo, está saliendo constantemente, le da al Ministerio de Salud o en cargo más bien del Instituto Nacional de Salud, y simplemente da el reporte y ellos ya solucionan, digamos, esa pregunta, si lo planteamos desde esa manera. Entonces, en ese contexto, pues no sería una investigación. Allí como se plantea o como lo estoy planteando aquí, no se ve como, digamos, como sacar o obtener un conocimiento interesante que pueda generar otra manera de comprender lo que es esta pandemia. Objetivos y preguntas que son de poco valor para desarrollar toda la investigación. Entonces, por ejemplo, realizar un sondeo a la carga o de la carga de materias que se ofrecen en administración de empresas, ¿cierto? Digamos que eso no tiene valor, pues no tiene ningún valor para investigar. Digamos, mirar la carga de las materias, pues no es representativo. Ahora, yo podría así mirar los efectos psicológicos de la carga de las materias que se ofrecen en administración de empresas, es diferente. O sea, yo ya estoy mirando otra variable que me implique generar un nuevo conocimiento y que eso posiblemente me va a ayudar a plantear unas estrategias de solución de problemas. Objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos, por ejemplo, conocer la satisfacción de los obreros respecto a su jornada laboral. No, digamos que satisfacción de los obreros, yo puedo hablarlo desde múltiples teorías, no sé, podría hablarlo desde la escala de las necesidades de Maslow, podría hablar de los de la psicología positiva. Entonces, hay muchos elementos que realmente no me ayudan a ese proceso de investigación. Yo tengo que particularizarlo, yo tengo que revisarlo en su particularidad y a partir de qué óptica, para yo generar nuevo conocimiento, si yo lo estoy hablando desde el punto de vista teórico o para yo generar soluciones. ¿Sí? Hablamos de otro elemento importante dentro de la guía que les dije, es la sistematización es opcional, pero sin embargo es un importante elemento que me puede ayudar, el que desea desarrollarlo, me puede ayudar a establecer algunos elementos para la comprensión de la pregunta de investigación y por supuesto de la investigación. Entonces la sistematización me ayuda a realizar preguntas, o más bien significa realizar preguntas sobre un problema formulado que guían la investigación. Es decir, que las respuestas que se formulan deben permitir responder la pregunta de investigación. ¿Sí? Cada pregunta ayudará a redactar los objetivos de investigación, objetivos específicos y las hipótesis. Entonces, cada pregunta me ayudará a establecer los elementos que posiblemente podrían ser mis objetivos específicos y las hipótesis. Eso también me podría dar una guía a la hora de, por ejemplo, escribir el marco teórico, a la hora, por ejemplo, de establecer la definición del problema. Entonces la sistematización, aunque en este contexto es opcional, me puede dar una guía para ese proceso. Ahora, hay un elemento importante que quiero hablarles y son los antecedentes. Los antecedentes es un elemento que me ayudan a la construcción, digamos, de esos elementos, ¿cierto? Que me ayudará, valga un poco la redundancia, a la conceptualización o al dimensionamiento del problema que estoy analizando. Entonces los antecedentes se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema de estudio, ¿cierto? Constituyen fuentes de información que aportan los datos del objeto de estudio. Es la información que identifica y describe la historia del problema de investigación, así como también la naturaleza de este en relación con la literatura o información existente. Los antecedentes se pueden como externos o internos al objeto del estudio. Entonces, es bien importante mirar que los antecedentes ayudan,
¿cierto?, a establecer elementos para la construcción pues, o para el dimensionamiento de un problema de investigación. Ofrezco excusas por los errores de ortografía. Finalmente, les doy las gracias por haber atendido pues, este llamado de esta corta introducción, de este corto video tutorial que les ayudará a ustedes a desarrollar algunos elementos que le permitan comprender lo que van a investigar. La tarea de ustedes será entonces hacer un árbol de problemas de acuerdo con el tema de investigación y plantear una pregunta de investigación. Y mirar a ver cómo eso ya empezamos a definirlo, digamos, en las primeras estructuras que se les plantea al inicio, que es el planteamiento del problema, que son los antecedentes y por supuesto que son la introducción. Entonces me devuelvo un poco y sería esto. Estos elementos que analicé el día de hoy, en otras palabras, me ayudarán a mirar lo que es la introducción, los antecedentes y el planteamiento del problema. Donde el planteamiento del problema tiene la definición del problema, la formulación del problema o pregunta y la sistematización como tal. Les doy muchísimas gracias por haber estado en este espacio.